Gracias por continuar con nosotros. Las calles de París se convirtieron en escenario de bélicas protestas contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron por el tema de los gasolinazos que dejaron cerca de 300 detenidos y 100 heridos. Un centenar de heridos y cerca de 300 detenidos en el marco de las protestas de los chalecos amarillos en París. La cólera de los manifestantes ha dejado un escenario bélico en las calles de la capital francesa. Calles cortadas, coches incendiados, comercios saqueados y hasta el Arco del Triunfo ha sido dañado. Si bien el movimiento comenzó por el rechazo al aumento del impuesto a los carburantes, ahora los Gilets jaunes exigen acabar con la precariedad en el país. Escenas impresionantes aquí en París, donde miles de personas han salido a las calles una vez más contra el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron. Las protestas de los llamados chalecos amarillos comenzaron hace 3 semanas, pero los resultados de las manifestaciones son los mismos. Este sábado, una vez más, varios coches han sido quemados en la capital francesa, pero la mayoría de las personas con las que he hablado dicen que no quieren que esa imagen se convierta en el símbolo de su lucha. Ellos están en las calles para enviar un mensaje pacífico a Macron, que el presidente francés no puede vivir desconectado de la realidad de su país. Los manifestantes quieren que el mandatario tome medidas para mejorar sus condiciones de vida y afirman estar preparados a quedarse en las calles hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas. Bueno, y después de estos disturbios, el presidente Macron convocó a una reunión de emergencia para tratar de encontrar solución al conflicto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó el domingo a una reunión urgente del Ejecutivo, un día después de la violencia desatada en París en una escalada del conflicto de los chalecos amarillos. El mandatario, que volvió de su participación en la cumbre del G20 en Argentina, buscaría una solución a lo que se ha convertido en una grave crisis política. El movimiento, sin estructura ni dirigentes, protesta globalmente contra el precio de los carburantes y la pérdida del poder adquisitivo. Los disturbios, de una magnitud inédita en París, causaron 133 heridos, entre ellos 23 de las fuerzas de seguridad, y 378 personas fueron detenidas, según un balance oficial divulgado el domingo. Este se convirtió en el tercer sábado de protestas en diversas ciudades del país. Señor Macron, nos pidió venir y verlo. Estamos aquí. Venga a vernos, pero no envíe a sus delegados. No queremos delegados, somos nosotros. Es la gente que está enojada. Así que venga y hable con nosotros, las personas, y deje de hablar de vándalos. Fue usted quien los envió. Venga y hable con la gente real para ver qué queremos. El domingo, en una tribuna en el Journal du Dimanche, un grupo de 10 chalecos amarillos libres, portavoces de lo que llamaron una cólera constructiva, exhortaron a salir de la crisis. Tras condenar cualquier tipo de violencia, se declararon dispuestos a un diálogo con el gobierno y plantearon reclamos como un gran debate sobre la fiscalidad con participación de los ciudadanos o la implantación de un sistema proporcional en las legislativas para una mejor representación en el Parlamento. La crisis obligó al primer ministro francés a anular su viaje a Polonia para la cumbre del clima COP24. Macron declaró el sábado desde Buenos Aires que no aceptará jamás la violencia. Para hablar de este tema en París, me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez Powell, investigador de la Universidad de Guadalajara y especialista en temas internacionales. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Edgar. Mira, comencemos por el final, la última declaración de Macron, en donde él dice que es inaceptable la violencia. Mira, efectivamente, desde el punto de vista de la óptica de esta revuelta de la clase media, es muy fácil enfocarse porque efectivamente la Cámara es enamorada de las llamas y del humo. Es muy romántico decir que esta es una gran violencia en París y de que básicamente lo que el Estado tiene que hacer es restablecer el orden. Sin embargo, debajo de esa envoltura de violencia que siempre es llevada a cabo por grupos extremistas que no representan en este caso la gran mayoría de los chalecos amarillos, porque estamos hablando de un movimiento que es, uno, nacional, que dos, su política, su estrategia para protestar ha sido la de ralentizar, alentar el tráfico en todo el país. Esto es, establecen postas y garitas, por llamarle de alguna manera, en todos los caminos y empiezan a alentar el tráfico.
Bueno, el caso es que Macron está embebido en una imagen de presidente impávido, muy al estilo de finales del siglo XIX, o recordando un poquito la grandeur de Pompidou y de Gaulle, en cuanto a que la presidencia se debe de mantener impávida frente a los aspavientos de una pequeña minoría que toma las calles. Este no es el caso. París, efectivamente, es un lugar muy fotogénico y es de ahí de donde provienen la mayor parte de las imágenes. Sin embargo, el movimiento es nacional. En Orleans, en Lyon, en Marsella misma, ha habido movimientos muy importantes de chalecos amarillos que no han sido tenidos por este estilo de violencia de los grupos radicales en la izquierda y en la derecha, esto es, en los polos y extremos. Ahora bien, ¿con quién va a negociar la presidencia francesa? Pues básicamente con su propio discurso, porque el cúmulo de demandas de los chalecos amarillos tiene que ver, sí, efectivamente, con los gasolinazos que han sido incrementes para la clase media francesa, que requiere de vehículo diésel en su mayor parte en las provincias, no en París, sino en el resto del país, para transportarse. Ha sido muy poco sensible a toda una serie de demandas que se habían acumulado en contra de su política europeísta, por un lado, globalista, por otro lado, anti-calentamiento global, tercer lugar, todas estas políticas que generaron una estructura de impuestos que castiga exactamente el punto de sustentabilidad del aparato productivo de la clase media francesa. Por eso cuando dicen andamos buscando con quién negociar, en realidad lo que tiene que hacer la estructura del Estado francesa es negociar consigo mismo cómo es que puede mantener en primer plano la agenda europeísta, esto es la agenda de Bruselas, y al mismo tiempo mantenerse en el poder con una clase media que no comparte los objetivos que tiene Macron. Macron reiteró recientemente que el nacionalismo es la traición del patriotismo, y obviamente que esto raspa en las clases medias francesas, que lo que quieren es que Macron se olvide por un momento de salvar al planeta y que comience a salvar primero a los franceses. Muy interesante la reflexión. Y bueno, pues sí, las imágenes siempre, como comentas, ¿no? Son escandalosas, dan la vuelta al mundo por todo ese escenario apocalíptico, llamas y todo ese ambiente rojizo y demás. Pero en el fondo hay que hablar, y justamente lo comentas bien, de la sensibilidad que tiene que tener el gobierno francés primero con su pueblo. Exactamente, mira, el gobierno de Macron ha tenido poca flexibilidad declarativa y por lo tanto no ha bajado un solo punto el apoyo de la población al movimiento de los chalecos amarillos. La semana pasada andaban en el 77%, la antepasada en el 70%, hoy traen ya un consenso arriba del 80%. El movimiento de los chalecos amarillos. Entonces, no es un problema de detener la violencia, eso se va a resolver muy fácilmente. El problema es que el gobierno de Macron no tiene cómo enfrentar, negociar más que un discurso. Tiene que replantear cómo convencer a los franceses de su proyecto o enmendar. Como ya es famoso en estas latitudes decir, pues mandar obedeciendo al pueblo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Muy buen día, Edgar.